Finalmente lo boté. Ya no pude más. Y lo curioso es que cuando por fin se fue, no sentí alivio. Sentí un cansancio tan profundo que apenas podía mantenerme en pie. Como si hubieran pasado años sosteniendo una casa que se estaba cayendo. Y esa noche simplemente ya no pude más. Todavía recuerdo la humedad. Dios mío, cómo recuerdo ese calor. Era una de esas noches pesadas de junio. Ya había oscurecido, pero el aire seguía pegándose a la piel. La camiseta se me pegaba a la espalda, el pelo al cuello. Yo llevaba horas metiendo sus cosas en bolsas de basura, negras, grandes, arrugadas, una detrás de otra. Las abría, las llenaba, las arrastraba y empezaba a llenar otra. 30 años de vida cabían sorprendentemente bien dentro de unas bolsas de basura. 3 décadas, toda una vida reducida a camisas, zapatos, corbatas y recuerdos que ya no sabía dónde poner. Cada objeto tenía una historia y cada historia me cortaba un pedazo del alma. Encontré aquella camisa azul que amaba y siempre usaba en vacaciones. La acerqué a mi cara. Ya no olía a él. O tal vez sí, no lo sé. Porque cuando una está rota, hasta los olores empiezan a mentir. Encontré tarjetas del Día del Padre, recibos viejos, pequeños pedazos de una vida que yo había creído eterna. Y mientras llenaba aquellas bolsas, no dejaba de hacerme la misma pregunta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasa una de ser amada a ser reemplazada? Porque no, él no quería estar solo. Él quería estar con otra, que además era más joven. Como si eso fuera una especie de premio. Como si la juventud fuera una medalla. Como si los años compartidos no valieran nada frente a una cara nueva. Durante meses imaginé a esa mujer. La construí en mi cabeza. La convertí en una especie de criatura perfecta, espectacular, imposible de competir. Tenía que hacerlo. Porque si no había cambiado por algo mejor, entonces no. Eso era lo que me repetía todas las noches. Hasta que un día la vi. Y ojalá pudiera decirte que fue una sorpresa. Pero no lo fue. Las mujeres casi siempre sabemos, mucho antes de tener pruebas, mucho antes de las confesiones, antes de que el mundo se entere. Lo sabemos, lo intuimos, lo sentimos. Eso sí, lo negamos. Nos lo negamos. Aquella tarde había ido a uno de nuestros lugares, un restaurante hermoso, el lugar donde tantas veces brindamos mirando la bahía. Todavía recuerdo el color del agua aquel día. El sol comenzaba a bajar. El cielo tenía esos tonos dorados que parecen pintados a mano. Las mesas de la terraza estaban casi llenas. Yo entré sin saber que iba a salir siendo otra. El mesero me reconoció. Inmediatamente, después de tantos años, era imposible que no lo hiciera. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Bajó la mirada y por una fracción de segundo pareció incómodo, como si acabara de ver entrar a alguien que no debería estar allí, como si quisiera advertirme de algo. Recuerdo que dio un paso hacia mí e intentó llevarme hacia una mesa lejos de la terraza, lejos de la vista, lejos de algo. Y entonces entendí, hay silencios que hablan mejor que las palabras, y aquel hombre estaba gritando con los ojos, incomodidad, culpa ajena, vergüenza. Yo seguí caminando, tal vez porque una parte de mí necesitaba terminar con la tortura, porque estaba cansada de sospechar, porque el alma llega a un punto donde prefiere una verdad brutal antes que una mentira elegante. Y unos pasos más y entonces lo vi, sentado de espaldas. Reconocería esa espalda entre 10,000 personas. Reconocería esa forma de inclinar la cabeza, esa manera de mover las manos cuando habla. 30 años son suficientes para memorizar hasta la respiración de alguien. Y frente a él,
Ella. Lo primero que sentí fue desconcierto. No era como la había imaginado durante meses. Mi cabeza había construido una especie de mujer fabulosa, una criatura perfecta, una competencia digna, algo que justificara semejante destrucción. Pero no. Era simplemente una chica bonita, joven, normal, sorprendentemente normal. Llevaba una blusa sencilla, el cabello caía sobre los hombros. No parecía una modelo, no parecía una chica actriz, no parecía una fantasía. Era una muchacha dulce, de esas personas que todavía creen todo lo que les cuentan. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Ella levantó la cabeza y lo miró. Dios mío, cómo lo miró. Con admiración, con fascinación, con esa mezcla de respeto y enamoramiento que yo conocía demasiado bien, porque yo también lo había mirado así durante años. Y en ese instante comprendí algo. Ella no estaba enamorada del hombre que yo conocía. Ella estaba enamorada del personaje, del héroe, del aventurero, del hombre extraordinario, el que siempre sabía interpretar. Allí estaba, moviendo las manos, contando una de sus historias. Y ella se reía, asentía, lo admiraba. Y mientras lo observaba, pensé algo horrible, algo cruel, algo que jamás dije en voz alta. Pobrecita. Porque ella todavía no sabía que algún día conocería al hombre real. El que llega tarde, el que miente, el que desaparece emocionalmente. Sí. El que hace fácilmente sentir sola a una mujer acostada a 20 centímetros de él. Pero sin odio, solo con una decepción inmensa yo tenía. Porque después de todo ese dolor, después de todas las mentiras, de todas las lágrimas, de haber destruido una familia entera, la pregunta que no dejaba de mantener en mi cabeza era ridículamente simple. ¿Qué demonios vio en ella? O lo peor, ¿qué demonios dejó de ver en mí? Me quedé inmóvil, no sé cuánto tiempo, quizás unos segundos, quizás una vida entera. Todavía tengo el bolso colgado del hombro, todavía tenía las llaves del carro en la mano, todavía escuchaba el ruido de las copas y las conversaciones alrededor. Y sin embargo, sentía que el mundo acababa de quedarse en silencio. Ese silencio extraño que aparece después de una explosión, porque eso era exactamente lo que acababa de pasar. Pisé una mina personal y me exploté, solo que nadie más la había escuchado. La primera persona que volvió a moverse fue el mesero, pobre hombre. Se me acercó despacio, como quien intenta acercarse a un animal herido. Me preguntó si me encontraba bien. Qué pregunta tan absurda. Claro que no estaba bien. Acababa de ver cómo 30 años de matrimonio compartían una copa de vino con una muchachita y que probablemente ni siquiera había cumplido la edad que tenía mi hijo mayor. Pero asentí, porque las mujeres tenemos eso. Nos estamos muriendo por dentro y aún así sonreímos. Nos están arrancando el corazón y todavía decimos, estoy bien. Mentira, no estaba bien. Me llevó hasta una mesa apartada, lejos de ellos, como si la distancia pudiera protegerme. Como si 20 metros fueran suficientes para impedir que una mujer viera cómo se desmorona su vida. Pedí un café. Ni siquiera porque quiero café. No, yo odio el café por las tardes. Pero necesitaba tener algo entre las manos, algo que me impidiera levantarme y caminar hasta aquella mesa. Señor. Algo que me dejara preguntarme, ¿vale la pena? Y seguí mirando desde lejos y noté algo que me dejó helada. Parecía más joven él, ridículamente joven. Como un adolescente tardío, como un hombre intentando regresar a su versión de la juventud, que ya no existía. Y allí entendí,
la música, las canciones nuevas a todo volumen en el carro, los artistas, Pitbull con su mentiroso, Adrenalina, full grosería, canciones que jamás había escuchado, palabras nuevas, perfumes nuevos, una actitud extraña que había aparecido de la nada y yo pensaba que estaba enamorado. Y quizás sí, pero sentado allí observándolo desde lejos, empecé a sospechar algo diferente. No estaba persiguiendo a esa muchacha, estaba persiguiendo su juventud y ella simplemente era el vehículo. Me fui, no recuerdo cómo llegué al carro. Hay pedazos completos de aquella tarde que desaparecieron de mi memoria, como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de un libro. Recuerdo las llaves, el volante, cerrando la puerta, nada más, porque cuando la puerta se cerró, me derrumbé. Lloré como no había llorado en años. No esas lágrimas elegantes que se secan discretamente, no. Lloré feo, con moco, con hipo, con el pecho doliéndome, con la sensación de que me faltaba el aire. Y pensaba en ellos una y otra vez, como una película maldita. Ella era novedad, yo era historia. Ella era el capítulo que empezaba. Yo era el libro completo finalizado. Y por primera vez sentí una rabia tan grande que me temblaron las manos. Porque yo había estado allí cuando no había dinero, cuando los problemas parecían imposibles, cuando la vida empeoró duro. Yo había estado allí para todo y ahora eso valía menos que una emoción nueva, menos que unas maripositas en el estómago, menos que una aventura. Recuerdo que aquella noche llegué a casa, me cerré en el baño, encendí la luz, me miré en el espejo, buscando respuestas donde no las había, tocándome la cara, el cuello, las arrugas, alrededor de los ojos, como si fuera a encontrar allí el motivo de la traición, como si la culpa estuviera escondida en mi piel. Tenía que encontrar alguna explicación que hiciera soportable lo insoportable, porque cuando nos rompen el corazón, nos convertimos en jueces de nosotras mismas y nos sentenciamos sin juicio. Pero hoy la pregunta estaba mal. Nunca fue que me faltó. La pregunta correcta era: ¿por qué coño creí que tenía que faltarme algo? ¿Por qué tenía que perder valor cuando él dejó de verme? Una rosa no se convierte en maleza porque un hombre pase de largo. El mar no deja de ser inmensamente bello porque alguien prefiera una piscina. Y yo no había dejado de ser suficiente, simplemente estaba buscando mi valor en los ojos equivocados. Aquella noche encontré el principio de mi regreso, porque dejé de preguntarme qué vio en ella y empecé a resucitar quién era yo. Y créeme, eso terminó cambiándolo todo, porque yo soy más mujer que nunca. Te quiero.